Bien, para los que no me conocen, mi nombre es Hubert Marte, pertenezco a la iglesia Templo Bíblico Monte de los Olivos en el sector de Invivienda. Allí estamos sirviendo al Señor como pastor en la iglesia. En esta mañana me acompaña mi esposa, mi hijo Diego Esteban y mi recién nacida Isabela Miranda. Así que andamos todos aquí y para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes otra vez la palabra del Señor. Así que les invito una vez más que vayamos ante el trono de la gracia para pedir al dueño de la obra que hable a cada una de nuestras mentes, de nuestros corazones, y que sea su palabra la que haga eco en nuestras vidas en esta mañana. Dios de toda gracia, de toda consolación, de toda misericordia, en este momento nos encomendamos a ti. Te presentamos nuestras vidas, te presentamos nuestros corazones, nuestras interioridades que tú conoces, está delante de ti. Y queremos, Señor, que el Espíritu Santo en este momento sea hablando a nuestra mente y a nuestro corazón. Y que al finalizar este servicio en esta mañana podamos salir de aquí, Señor, con un compromiso renovado contigo y con tu obra. Favores que te pedimos por el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a ti sea la gloria. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, en esta mañana, en la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quiero hablarte de un tema que muchas iglesias han dejado de hablar. Quiero hablarte de un tema que muchas iglesias tratan de suavizarlo. Gracias le damos al Señor que nuestras asambleas se caracterizan por predicar la palabra de una manera expositiva. Y esto significa que nosotros predicamos todo el consejo de Dios. Nosotros no podemos omitir una parte de las escrituras. Nosotros tenemos que predicar todas las escrituras, porque ella dice que todas son inspiradas por Dios. En esta mañana el tema que tengo, que Dios puso en mi corazón, y primero que Dios habló a mi vida, es el tema acerca de los pecados ocultos. Pecados ocultos. Y cuando hablamos de pecados ocultos, no estamos refiriéndonos a aquellos amigos que vienen un domingo en la mañana a la iglesia, que todavía no han entregado su vida al Señor Jesucristo, que evidentemente viven una vida desordenada, dice Efesios capítulo 2, viven en la naturaleza de la carne, todavía son hijos de ira. No nos estamos refiriendo a ese segmento de la sociedad, sino que en esta mañana nos referimos a personas que hemos entregado nuestra vida a Cristo, personas que hemos confesado que Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, pero todavía seguimos viviendo muchas veces una vida desordenada. Todavía muchas veces hay pecados que no hemos confesado delante de Dios ni delante de los demás. Y venimos a la congregación, participamos quizás en ministerios, adoramos al Señor, predicamos su palabra, y el que le dice a Juan 7 veces, conforme a las cartas de Apocalipsis, yo conozco tus obras, se nos olvida muchas veces que el dueño de la obra, el dueño de la iglesia, el dueño de mi vida, conoce mis obras, conoce mi cotidianidad, conoce mi desarrollo en el trabajo, conoce mi desarrollo en la empresa, conoce mi desarrollo en el sector. Él me conoce y Él sabe que muchas veces en mi vida hay pecados que yo no he confesado. Créame, en esta mañana el Espíritu Santo me ha preparado para no escuchar un solo amén. Pero tengo que decirte lo que Dios ha puesto en mi vida.
Así que espero en la voluntad del Señor, como termine el apóstol Juan, que el Espíritu confirme que todo lo que yo he hablado en esta mañana y voy a hablar en esta mañana es su palabra. Al hablar de pecados ocultos, tenemos que irnos inmediatamente a un texto que encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Ahí encontramos un texto que muchos de nosotros conocemos y hoy vamos a interpretar este texto de la manera más simple y más fácil. Vamos a hacerle preguntas al texto, vamos a tomar las palabras claves que encontramos allí. En el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13, leemos la palabra en el nombre del Señor. Si tienes algún amigo a tu lado, por favor, facilítale la Biblia para que él pueda leer con nosotros. Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. De esto vamos a hablar en esta mañana. Permítanme leerlo una vez más. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La primera palabra que encontramos en el texto es encubrir. Encubrir. ¿Qué significa encubrir? El diccionario utiliza otro sinónimo y dice, es tratar de ocultar algo para que no sea manifiesto. Podemos utilizar otros sinónimos y podemos decir que encubrir es sinónimo de ocultar, de disimular, de maquillar, de cubrir. Y luego vamos a entrar en detalle en la primera parte del texto acerca de encubrir. No quiero seguir el desarrollo del mensaje presuponiendo que aquí todos los presentes sabemos qué es el pecado. De manera que me voy a tomar un poco de tiempo para explicar qué es el pecado. Según el diccionario, es toda acción, sentimiento o pensamiento que va en contra de los designios de Dios. El apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si quiero saber qué es el pecado, pecado es infracción de la ley de Dios. El apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 17, lo dice de una manera más llana. Santiago dice en el capítulo 4, 17, pecado es lo que hace aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice Santiago. El escritor del bosquejo de doctrina fundamental, el doctor Ernesto Trenchal, dice, pecado es todo movimiento de la naturaleza humana que desobedece la naturaleza divina de Dios. Y el amigo que nos visita en esta mañana nos dirá, entonces significa que para yo no cometer pecado tengo que obedecer todo lo que Dios ha establecido, sí. Y él hará otra pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué yo tengo que obedecer todo lo que Él ha dicho? Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, la virtud, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y han sido creadas. De manera que si quieres tener una respuesta de por qué tú tienes que limitarte a obedecer lo que Dios ha establecido, porque Él creó todas las cosas, y dentro de esa creación está tu existencia misma. ¿Con qué propósito? Entonces dice el Salmo 19, para que tú y la creación cuenten la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 14 versículo 12 dice
que como Dios es el creador de todo, nosotros tenemos que tener muy presente que tendremos que dar cuenta de sí. Y el apóstol Pablo lo dice con las siguientes palabras, versículo 12: de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Yo no daré cuenta por lo que hizo mi hijo posiblemente, yo daré cuenta de lo que yo hice. Dios me va a pedir cuenta de mi obrar aquí en la tierra. Un día tendremos que presentarnos delante del Señor y Él nos va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste en mi obra? ¿Qué hiciste en la congregación? Te puse los dones, te puse los talentos y simplemente te limitaste a ir a sentarte a la iglesia el domingo en la mañana. Dios te va a pedir cuenta. Te puse los dones, te puse los talentos, cantaste en la iglesia, predicaste, muchos se convirtieron a través de ti. Sin embargo, tu vida no estaba limpia, porque a veces se nos olvida el poder de la salvación es de su palabra. El Espíritu es el que convence y redarguye de pecado. Y nuestro Dios es tan poderoso, nuestro Dios es tan misericordioso, la omnipotencia de nuestro Dios se hace manifiesto, que aún un borracho ahí delante le dice a otro borracho: Cristo te ama, y puede llegar a la salvación. ¿Sabes por qué? Por la palabra que él está mencionando. En el nombre del Señor Jesucristo hay poder. Ya que conocemos qué es el pecado y por qué no debemos cometerlo, entonces vamos a entrar al mensaje en esta mañana. Cuando hablamos de pecado oculto, tenemos que entender muchas veces cuál es la naturaleza del pecado que se está ocultando. Y este pecado oculto obedece a diversas naturalezas. En el ámbito sexual tenemos que llamar como pecado oculto un adulterio, fornicación, pornografía, cosas que tú haces donde tú entiendes que nadie te está mirando, pero ¿sabes qué? ¿A dónde iré de tu presencia? Si voy a lo alto de los cielos, allí tú estás. Si voy a lo profundo de la mar, allí tú estás. Si voy al oriente, si voy al occidente, allí tú estás. Hermano, hermana, con todo respeto, Dios te ve. Dios te ve. Otra naturaleza de pecado oculto muchas veces son los pecados financieros. Y cuando hablamos de finanza, evidentemente que estamos hablando de recursos monetarios, dinero. Comenzando con personas que no le están dando al Señor lo que el Señor se merece. Personas que muchas veces quizás le hemos robado al Señor su ofrenda y su diezmo. Y eso es un pecado financiero. Y eso es algo entre tú y el Señor. Y eso es pecado. Porque yo tengo que dar a Dios lo que Dios se merece. ¿Qué? Lo mejor de mi vida. Lo mejor de mi vida. Nos hemos limitado durante muchos años, durante muchas décadas. Da conforme a como propusiste en tu corazón. Amén. El problema es que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Jehová Dios. Y las iglesias nuestras muchas veces no pueden desarrollar un buen programa porque no tienen los recursos. Porque habemos hermanos que muchas veces estamos en falta porque nos quedamos con la ofrenda del Señor. Y eso es pecado. Cuando hablamos de pecado financiero, también estamos hablando de evasión de impuestos. Yo tengo un negocio y yo no pago al Estado lo que el Estado me exige a través de las leyes. Evasión de impuestos. Cuando hablamos de pecado financiero, también nos podemos referir dentro de un presupuesto familiar a no pagar la energía eléctrica, sino que un vecino con sus buenas intenciones me pasa la energía eléctrica. También eso es pecado, hermano. Cuando hablamos de pecado financiero, también tenemos que señalar no pagarle
a nuestros colaboradores lo que ellos se merecen en términos de negocios. Pero quizás la naturaleza del pecado financiero no toque tanto nuestras vidas. Pero hay una tercera naturaleza en cuanto a los pecados ocultos, y es la relacional. Y esto lo que quiere decir es que nadie sabe que yo le tengo envidia a mi hermana o a mi hermano. Nadie sabe que tengo un concón. Perdón, Manuel, por decir esa palabra aquí. Estoy utilizando nuestro, ¿verdad?, lenguaje coloquial. Nadie sabe que yo no puedo ver a mi hermano. Nadie lo sabe. Lo que pasa es que hace 10 años, ¿celebramos cuántos años ya, Manuel? 75, 76. Bendito sea el Señor. Cuando Villafrancisca cumplió 50 años, en la celebración, a Manuel yo le dije que yo quería servir los refrescos. Y él me dijo que no, que ya había un equipo para eso. Y yo, mira, yo tengo eso ahí en mi corazón, 26 años después. Tienes que arrepentirte en el nombre de Jesús. Ustedes se ríen, mis hermanos, pero ¿es o no es así? El apóstol Pablo dice a los corintios: si nos examinásemos a nosotros mismos, no habría necesidad de ser juzgado. Nadie sabe mejor que yo cómo yo estoy espiritualmente. Y muchas veces no avanzamos en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque hay pecados que no hemos confesado ni delante de Dios ni delante de las autoridades de la iglesia. Y llega a nuestra vida un estancamiento espiritual. Pecados relacionales. Yo no tengo envidia de mi hermano. ¿Y por qué razón? Mi hermano tiene una casa propia, tiene un buen empleo, tiene una muy buena jipeta. Yo pago alquiler, paso muchísimo trabajo, ando a pie. Para llegar a la iglesia me mojé, entré el pie en un charco. Lo único es que yo no entiendo por qué Dios a él le dio todo y a mí no me ha dado nada. Pero yo no tengo envidia de mi hermano. Léete el Salmo 73, que es un capítulo completo de Asaf acerca de la envidia. Mis hermanos, desarrollando la primera parte, la primera palabra que encontramos en el texto, el encubrimiento, tenemos que entender que hay dos formas de encubrir el pecado. Una es la que todos entendemos, que simplemente yo no quiero que los demás conozcan que yo estoy cometiendo tal falta. Que tengo conciencia de que estoy cometiendo esa falta porque el Espíritu Santo que está dentro de mí me redarguye. Me siento mal cuando cometo esa falta. Y prueba de que es algo que está mal es que yo lo hago oculto. Yo lo disimulo, yo lo maquillo, porque no quiero, no me interesa que nadie se dé cuenta que yo estoy cometiendo esa falta, ese agravio, esa transgresión a la ley y al mandamiento de Dios. Pero en segundo lugar, la otra forma de ocultar el pecado es todavía peor. Y es a esto que obedece el Salmo capítulo 1 cuando dice: bienaventurado el varón que no anduvo ¿en qué? En consejo del mal, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y quiero establecer una pequeña diferencia. Una cosa es yo cometer un pecado accidentalmente. Evidentemente que mientras estemos en esta tierra vamos a cometer pecado. El salmista David decía: Señor, perdóname aún por la intención de mis pensamientos. Job pedía perdón aún por los pecados que sus hijos pudieron haber cometido. De manera que mientras estemos en este cuerpo mortal, sujeto a pasiones y a debilidades, vamos a cometer pecado. Y el Señor Jesucristo lo sabía. Y dice el apóstol: y si pecas, como abogado tienes a Jesucristo.
Eso es una cosa, el pecado accidental. Ahora, cuando yo me deleito en el pecado, eso es otra cosa. Dice el apóstol que los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios. No pueden heredar el reino de Dios. De manera que la segunda forma de ocultar un pecado oculto es ocultarlo a la vista pública, pero justificarlo. Justificarlo. Hermano, es cierto, yo le fui infiel a mi esposa, pero es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Es que mi esposa no ha cumplido su deber conyugal. Entonces yo le fui infiel a ella. Pero yo sé que la misericordia de Dios, dice el Salmo 103, que es desde la eternidad y hasta la eternidad, y la misericordia de Dios me alcanzará. Te alcanzará si te arrepientes y te apartas del pecado. La única forma que la misericordia de Dios alcance al individuo es cuando ese se arrepiente y se aparta de su pecado. Dice el texto, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Alcanza misericordia. De manera que tenemos dos formas de ocultar el pecado. Lo cotidiano, no quiero que los demás lo sepan para que no sea manifestado quién yo soy realmente. Y en segundo lugar, aquel que ya tiene tanto tiempo en ese pecado, que entonces Satanás trata de convencerlo para que lo justifique. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 19 en adelante describe las obras de la carne. Y a partir del versículo 22 en adelante entonces denota las cualidades, las características del fruto del Espíritu. Y yo te preguntaría en esta mañana con todo respeto, ¿tu vida está conforme a la obra de la carne o al fruto del Espíritu? ¿Qué hay en tu vida que no has confesado delante de Dios? ¿Qué pecado has estado cometiendo año tras año y viene un año nuevo y le digo, Señor, ya no más? Y cumplo año y le digo, Señor, ya no más. A partir de este año ese pecado no se va a evidenciar en mi vida. Venimos el domingo en la mañana a la iglesia, adoramos y glorificamos al Señor. El lunes tenemos un día de victoria y el martes estamos derrotados porque volvimos a caer en el mismo pecado. En esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, yo quiero levantarte y decirte, si confiesas tu pecado, alcanza misericordia. Muchas veces la presencia del Espíritu Santo de Dios se limita en una congregación porque hay muchas vidas en pecado. Le dije que no vine preparado para escuchar amén en esta mañana. Salomón termina el libro de Eclesiastés capítulo 12 versículos 13 y 14 diciendo, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El hombre más sabio sobre la tierra concluye su vida diciendo, Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El libro de Números nos dice la palabra de Dios que bajo ninguna circunstancia Dios dará al culpable por inocente. Hermano, la sangre de Cristo te limpia y te perdona de todo pecado, pero la consecuencia de tu pecado te alcanzará. Si no, vamos a preguntarle a David, ¿por qué David es conforme al corazón de Dios? Porque no hubo otro hombre que se humillara, que se arrepintiera como lo hacía David. Y Dios dice, es conforme a mi corazón. Sin embargo, ¿la consecuencia el Señor se la quitó? No. Por lo que hiciste, la espada no se apartará de tu casa. Hermano, hermana, Dios te ama.
Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida y para mi vida. Pero sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. En segundo lugar, ya entendemos qué es encubrir el pecado. Ya entendemos qué es el pecado. Ya entendemos por qué no debo cometer el pecado. Entonces sigue diciendo el texto que no prosperará. El que no va a prosperar, ese pecado. Si tú consideras, si yo considero que puedo seguir engañando a los hermanos, a los pastores, que nadie conoce mi realidad, nadie conoce cómo yo trato a mis empleados, nadie conoce cómo yo trato a mi esposa en mi casa, nadie conoce cómo yo me comporto en el trabajo, nadie conoce cómo yo soy en la universidad. No hay cosa oculta que no haya de salir a la luz. Todo saldrá a la luz. Porque Dios dice que Él no da al inocente por culpable, ni al culpable por inocente. De manera que, en primer lugar, cuando el texto nos dice a nosotros que el que encubre su pecado no prosperará, nos está hablando del hecho en sí. Nos está hablando en primer lugar del hecho que se está cometiendo, no va a prosperar. Y en segundo lugar, entonces podemos utilizar también la palabra e irnos y preguntarle al apóstol Juan, tercera de Juan, versículo 1 y 2, él dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Dios está dispuesto a bendecir tu vida. Dios está dispuesto a prosperar tu vida con paz, con felicidad, suplir tus necesidades. Por favor, hermano, Cristo no te dejó aquí para que tú tengas riqueza. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él quiere prosperarte un poco más allá, también esa prosperidad está sujeta muchas veces, así como prospera tu alma. ¿Creces espiritualmente hablando? Dios te puede bendecir. Él dice en su palabra que el que es fiel en lo poco, Él lo hace fiel sobre lo mucho. Y aquí viene una gran incógnita. Pastor, ore porque necesito un trabajo, necesito un empleo. El Señor sabe que si yo tuviera un empleo, mire, el 20% de mi ofrenda yo lo doy para el Señor. Hay cosas que necesito. Mire, ese abanico yo lo compro para el Señor. Le dan el empleo y entonces tienen los pastores que orar para poder verlo en la iglesia. Cosas increíbles. Yo me imagino que el pastor Manuel, con tantos años, tiene tantas anécdotas. Yo apenas tengo 5 años en el pastorado y yo he visto cosas increíbles, increíbles. No es que el pastor Manuel sea muy viejo, no, pero él casó a mi papá y a mi mamá. Entonces ya ustedes pueden ir teniendo una idea de cómo va la cosa. El texto dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La importancia de confesar mi pecado. David dedica todo un capítulo, el Salmo 32. Salmo 32. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y pecados han sido confesados. Hermano, hermana, Dios está dispuesto a promoverte en tu vida, sobre todo de una manera espiritual. Pero con pecados ocultos, Dios no va a obrar en tu vida. Dios no va a obrar en tu vida. Primero yo tengo que confesar mi pecado delante de Dios. ¿Cuál pueda ser? Señor, es cierto, he pecado. Señor, es cierto, he fallado delante de ti.
¿Qué dice el hijo pródigo? No soy digno de ser uno de tus hijos, hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus trabajadores. El Señor dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Pero el altivo, el que cree que está bien, el que cree que porque nadie en la iglesia sabe su realidad, está bien delante de Dios, se equivoca. Se equivoca. Hay 3 formas de testimonios en la Biblia. El testimonio que los demás dan de mí, el testimonio que yo mismo creo que tengo y el testimonio que Dios da. Ese sí es fuerte. Dios dice de Abraham que él era su amigo. Dios fue que dio testimonio de Moisés y dijo que era el hombre más manso. Dios fue que dijo que David era conforme a su corazón. Dios fue que dijo que Job era perfecto, justo, temeroso de él y apartado del mal. Dios fue que llamó a Daniel y le dijo, tú eres muy amado. Dios siempre ha estado dispuesto a dar testimonio. ¿Qué estará diciendo Dios de tu vida? ¿Qué estará diciendo Dios de mi vida? Porque Él conoce mis obras, Él conoce mi levantarme y mi acostarme, Él lo conoce todo. Y Él quiere utilizar mi vida en la congregación, Él quiere que yo sea de bendición, que yo sea un canal por el que el Espíritu Santo bendiga, ministre las vidas de la iglesia. Pero no estando sucio. Es necesario confesar mi pecado. Hay un animal doméstico, ya el tiempo se me ha ido y voy a concluir. Hay un animal doméstico que muchos de nosotros tenemos en nuestras casas. ¿Saben cuál es, verdad? El gato. Y perdóname el ejemplo tan desagradable que te voy a traer a la mente. El gato hace su necesidad y la tapa. Ahora yo te hago la pregunta. ¿Se fue la necesidad de ahí? Sigue ahí. No está a la vista. La han cubierto. La están disimulando como que nada ha pasado. Como que en ese fragmento de la casa no hay nada. Sin embargo, hiede. Y delante de la presencia de Dios muchas veces nuestras vidas hiede. Perdóname en el nombre de Jesús la dureza de mis palabras. Jeremías 1 y 2, donde yo te mande tú vas y lo que yo te diga que diga tú vas a decir. Ay de mí si no doy el mensaje que se me mandó a dar. Dios está dispuesto a que tú y yo confesemos nuestras faltas delante de Él. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmo 32, versículo 5. Pero te confesé mis pecados delante de ti y tú tuviste misericordia de mí. En esta mañana tenemos 2 opciones. Salir como llegué o pedir a Dios, sincerarme con Él y decirle, Señor, ya no más. Yo sé que hay áreas en mi vida que no están bien. Yo sé que hay algo que yo he estado haciendo que a ti no te agrada. En otro momento quizás te voy a hablar de las consecuencias de los pecados ocultos. No tengo el tiempo en esta mañana. Pero quiero decirte con toda sinceridad de mi corazón, yo crecí en una iglesia, Templo Bíblico Betel. Trabajé para la obra del Señor lo más que se me enseñó, lo más que pude. Fui líder de la juventud, fui predicador. Pero por mucho tiempo en mi vida había pecado oculto. Y como el Espíritu Santo de Dios hablaba las vidas de los hermanos a través del mensaje que el Señor me daba,
pues yo entendía que yo estaba bien. Habíamos 3 hermanos en la iglesia, hoy los 3 somos ancianos de Monte de los Olivos. A veces el predicador no llegaba y el pastor miraba para el rincón de nosotros. Como siempre hemos ido a la iglesia, lo más formal que podemos, ya desde que el pastor me miraba, ya yo sabía lo que significaba. El predicador no vino, sube. Y los hermanos nunca se daban cuenta que el predicador no había llegado, porque él se había asegurado de tener algunos jóvenes ahí que pudieran utilizar el púlpito. Pero a veces yo le decía, sube tú, porque yo sabía que mi vida no estaba bien. Delante del pastor sí, delante de los hermanos sí, delante de los amigos sí. Pero ¿sabes qué? Él conoce tus obras. Él es digno de toda adoración. Él es digno de toda gloria. Él es digno de toda magnificencia. Y Él es digno de una vida santa. ¿Qué pide Dios de mí el día de hoy? Santidad. Él no tiene que darte una revelación para enseñarte que la crítica es pecado, que el chisme es pecado, que la murmuración es pecado. Él no tiene que venir y darte una revelación y mandarte un ángel y decirte, estás en falta. La palabra de Dios ya lo dice. El adulterio es pecado, fornicación es pecado, pornografía es pecado. No podemos justificar lo que la Biblia no justifica. No reportar mis ganancias a la DGI como son es pecado. No pagar la luz es pecado. Hermano, pecado es desobedecer los mandamientos de Dios. Te invito a que ores conmigo ahí donde estás. Te invito a que inclines tu cabeza. También los amigos que nos visitan en esta mañana. Si no van a prosperar aquellos que ya han entregado su vida a Cristo, pero que hay áreas en su vida que no se le han entregado a Él, mucho menos van a prosperar aquellos que no han tenido un encuentro con Cristo. Por eso en esta mañana te decimos que tienes una vida preciosa que salvar. Mateo capítulo 11 versículo 28 dice Cristo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él. Él dice, Mateo 11, 28, venid a mí todo el que está trabajado y cargado, que yo lo haré descansar. Y Apocalipsis capítulo 3 te dice que está a la puerta de tu corazón y te llama. En esta mañana no salgas como llegaste a la iglesia. En esta mañana no salgas de la misma forma. Estamos en la presencia de Dios y en su presencia hay plenitud de gozo. Confesemos nuestras faltas delante de Dios. Si alguno peca, como abogado tiene a Jesucristo, pero es necesario que yo reconozca que estoy en mal delante de Dios, que he pecado delante de Él. De los amigos que nos visitan en esta mañana, ¿quieres entregar tu vida a Jesús? ¿Quieres ya no vivir una vida desordenada? ¿Quieres comenzar a vivir una vida que agrade y glorifique el nombre de Dios? Tienes que entregar tu vida a Jesús. Te invito, si quieres hacerlo, a que repitas conmigo esta oración que encontramos en el libro de Romanos. Y le digas: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que tengo necesidad de ti. Reconozco, Señor, que el camino que llevo me lleva al infierno. Pero en este momento te pido que perdones mis pecados, que perdones mis iniquidades, que inscribas mi nombre en el libro de la vida
y te hago en este momento Señor de mi vida. Asimismo, con tu cabeza inclinada, tus ojos cerrados, quisiera preguntarte, ¿hiciste esta oración? Puedes levantar tu mano ahí donde estás. Solamente levanta tu mano y bájala en señal de que hiciste esta oración. Algunos de los presentes, algunos de la visita, ha entendido que tiene que tener un encuentro con Cristo. Este es el momento de salvación. En cuanto a los hermanos, tenemos salvación en Cristo. Disfrutemos nuestra seguridad de salvación, pero con una vida limpia que agrade y glorifique el nombre del Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos y que Dios le continúe bendiciendo.